Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Hola, soy Ana, bienvenidos a El Aullido del Miedo, el canal que te sumergirá en el fascinante mundo de los relatos terroríficos. Hola, yo soy Carlos, y estamos emocionados de tenerte con nosotros. Si te apasionan las historias que te ponen la piel de gallina, este es el lugar adecuado para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo aullido de terror. Regálanos tu like en este video para que YouTube recomiende este video a más personas. Sin más preámbulos, comencemos con el relato que te hará temblar hasta los huesos. ¿Estás listo para adentrarte en el aullido del miedo? Comenzamos. En una pequeña ciudad olvidada por el tiempo, donde las calles murmullan secretos sepultados en el pasado, un grupo de amigos incautos se sumergió en una oscura travesía que jamás podrían haber imaginado. Todo comenzó con el descubrimiento de un antiguo diario polvoriento en una tienda de segunda mano. Sus páginas amarillentas y desgastadas revelaban un culto olvidado que adoraba a entidades tan antiguas como el mismo mal. Los amigos, alimentados por la insaciable curiosidad y una imprudente sed de conocimiento, se lanzaron a una investigación obsesiva. Los retazos de la historia eran inquietantes, rituales macabros, sacrificios humanos y la invocación de seres que yacían más allá de la comprensión humana. A medida que se hundían en la investigación, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba peligrosamente. La ciudad, envuelta en sombras perpetuas, parecía emanar un eco siniestro de su pasado oculto. El lugar que una vez fue hogar de inocencia infantil ahora se erigía como un recordatorio silencioso de las horribles atrocidades que tuvieron lugar en el corazón mismo de su existencia. Los amigos se aventuraron en las ruinas de un antiguo edificio, que una vez fue la sede del culto. A medida que avanzaban por pasillos cubiertos de polvo y sombras que parecían cobrar vida, el aire se volvía denso y ominoso. Los chillidos distantes y susurros ininteligibles se filtraban a través de las paredes desmoronadas. La realidad misma parecía temblar ante la presión de una presencia malévola que se despertaba de su letargo ancestral. Entre las ruinas descubrieron un altar profano adornado con símbolos arcanos y manchas de sangre que se resistían a desvanecerse con el tiempo. En el centro del altar yacía un libro encuadernado en piel humana, cuyas páginas crujían como si contuvieran la esencia misma de la condenación. El diario que habían encontrado parecía ser una pequeña parte de la vastedad del conocimiento prohibido que se albergaba allí. A medida que devoraban las páginas del libro maldito, visiones horribles se apoderaban de sus mentes. Sueños perturbadores los acosaban incluso cuando estaban despiertos, y sombras insidiosas parecían seguirlos en la oscuridad. La línea entre sus miedos individuales y la presencia maligna que habían liberado se desdibujaba más con cada instante. Con el pasar de las noches, la ciudad se sumía en un silencio sepulcral interrumpido solo por el sonido de sus propias respiraciones entrecortadas. Las luces parpadeaban de manera caprichosa, y sus propias sombras los acechaban en cada esquina. La desesperación se apoderaba de ellos mientras luchaban por comprender la magnitud de lo que habían desencadenado. Los amigos, ahora al borde de la locura, decidieron sellar el diario y devolverlo al oscuro rincón del que lo habían extraído. Pero cada intento de deshacer lo que habían hecho solo parecía intensificar la ira de las entidades que yacían más allá de la percepción humana. Cada paso que daban para alejarse de la pesadilla solo los arrastraba más profundamente hacia el abismo. El horror los perseguía a cada esquina, susurros inaudibles se convertían en gritos ensordecedores, y sombras insidiosas se manifestaban en formas grotescas. La línea entre el pasado y el presente se desdibujaba, y los amigos se veían envueltos en un torbellino de caos y desesperación. La ciudad misma parecía cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose como un ser condenado. En su búsqueda desesperada de una salida, los amigos se enfrentaron no solo a las manifestaciones físicas del mal, sino también a las oscuras revelaciones de sus propios miedos y secretos. Cada esquina revelaba fragmentos de la verdad, y la realidad misma parecía deformarse ante sus ojos. El relato de terror se convierte en una carrera contra el tiempo y la cordura mientras los amigos luchan por cerrar el portal que habían abierto.
Pero, ¿podrán realmente deshacer lo que han desatado? ¿O sucumbirán a las sombras que los rodean, condenados a ser parte de la oscura historia de la ciudad olvidada? La respuesta yace en las páginas finales de esta historia que desafía la razón y despierta terrores que yacen en lo más profundo de la noche. En la penumbra de la noche, los amigos se encontraron atrapados en una espiral de pesadillas cada vez más reales. Las sombras que los acosaban tomaban formas grotescas y lamentos incomprensibles se convertían en amenazantes aullidos que perforaban sus almas. Cada rincón oscuro se volvía una puerta a un reino de tormento, y la fina línea entre lo tangible y lo sobrenatural se volvía cada vez más difusa. La ciudad, ahora un laberinto de callejones oscuros y edificios desmoronados, vibraba con una energía malévola que palpitaba en el aire. Cada paso resonaba como un eco en un pasillo interminable, y las sombras se alargaban y retorcían de maneras que desafiaban cualquier explicación lógica. Los amigos, marcados por la paranoia, apenas se atrevían a pestañear, temerosos de que el parpadeo momentáneo pudiera traer consigo una visión aún más aterradora. A medida que profundizaban en la búsqueda de respuestas, se encontraban enfrentando sus propios demonios internos. Visiones del pasado y del futuro se superponían, revelando secretos oscuros que preferirían haber dejado enterrados en las profundidades de sus mentes. Las risas de niños que jugaban en la distancia resonaban como un eco distorsionado de la inocencia que la ciudad había perdido hace mucho tiempo. El diario maldito se volvía un faro ominoso, atrayéndolos hacia su malevolencia con cada palabra inscrita en sus páginas. Intentaron quemarlo, arrojarlo a las profundidades de un río, incluso enterrarlo en el cementerio más antiguo de la ciudad, pero el libro siempre encontraba su camino de regreso, como si estuviera arraigado en el tejido mismo de la maldición que habían desatado. Las noches se volvían interminables, con horas que se estiraban como si el tiempo mismo se hubiera quebrado. Cada sonido se magnificaba, y los amigos se encontraban mirando por encima de sus hombros constantemente, presas de la sensación de que algo acechaba justo detrás de ellos. Pesadillas que parecían trascender el sueño los asaltaban incluso en momentos de despierto, confundiendo los límites entre la vigilia y el horror onírico. La ciudad parecía responder a su angustia. Luces se prendían y apagaban en patrones enigmáticos, sombras se retorcían como criaturas vivas, y el viento murmullaba secretos que solo los más valientes se atrevían a escuchar. Las viejas leyendas del lugar cobraban vida, y los amigos se veían arrastrados hacia una danza macabra con los fantasmas del pasado. Cada intento de escape se convertía en una carrera desesperada contra la creciente marea de oscuridad. Las puertas que antes llevaban a salidas seguras ahora se transformaban en portales hacia dimensiones desconocidas. El aire mismo estaba impregnado de una malevolencia palpable, y los amigos, desgastados física y mentalmente, luchaban por mantener la cordura mientras enfrentaban los horrores que se materializaban a su alrededor. Y así, en el epicentro de esta pesadilla en espiral, los amigos continuaban su descenso hacia la locura, sin saber si alguna vez encontrarían una salida de este laberinto infernal o si la ciudad olvidada se convertiría en su tumba eterna. En este torbellino de terror y desesperación, la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba aún más, arrastrándolos hacia un abismo sin fondo donde las sombras acechaban con paciencia malévola. El aire se densificaba con una presión insoportable mientras los amigos continuaban su peregrinaje por el abismo de lo desconocido. Las sombras adquirían formas más definidas, manifestándose como espectros torturados que susurraban promesas de sufrimiento eterno. Cada paso parecía resonar en un eco macabro, como si la misma ciudad se alimentara de su miedo creciente. Los amigos, marcados por la paranoia y la fatiga, empezaron a dudar de la realidad misma. Voces en sus cabezas les susurraban dudas y temores, llevándolos al borde de la insanidad. ¿Eran marionetas en manos de fuerzas oscuras o simplemente víctimas de sus propias mentes fracturadas? El diario, ahora un artefacto maldito que pulsaba con un poder indescriptible, los guiaba más profundamente en la red de malevolencia que habían desatado. Cada página revelaba más detalles macabros, una crónica de atrocidades que trascendían el tiempo y el espacio. Se convertía en un espejo de sus propias almas,
reflejando los aspectos más oscuros y retorcidos de su ser. La ciudad misma parecía rebelarse contra ellos. Calles que antes eran conocidas se transformaban en laberintos insondables, edificios que se erguían como testigos de siglos de sufrimiento ahora se inclinaban con el peso de su propio tormento. El viento, cargado de lamentos de almas perdidas, murmullaban profecías aterradoras que solo alimentaban la espiral descendente en la que estaban inmersos. El grupo, agotado y al borde del colapso, se volvía cada vez más vulnerable a las artimañas de la oscuridad. Sombras se contorsionaban en esquinas invisibles, acechando en la periferia de su visión. Pesadillas que se entrelazaban con la vigilia los arrastraban a una realidad alterna, donde sus peores miedos tomaban forma y se materializaban frente a ellos. La noción del tiempo se volvía inexistente, ya que el día y la noche parecían fundirse en una perpetua oscuridad. El diario, ahora una extensión de su propia desesperación, se resistía a ser desechado. Cada intento de liberarse de su influencia solo desencadenaba eventos más horripilantes, y los amigos, atrapados en un torbellino de caos, se preguntaban si alguna vez hallarían respiro. A medida que el terror se intensificaba, los amigos se enfrentaban no solo a las manifestaciones sobrenaturales, sino también a la descomposición de sus relaciones. La paranoia y la desconfianza crecían como una maleza oscura entre ellos, amenazando con desgarrar la última conexión que los mantenía unidos. Y así, en medio de la pesadilla sin fin, los amigos se debatían entre la elección imposible de enfrentar las horribles verdades que se revelaban o sucumbir al abrazo de la locura. La ciudad olvidada, ahora un campo de batalla entre la realidad y el horror, aguardaba con expectación retorcida mientras su historia se tejía con las hebras de sus propias pesadillas. Sin salida clara, los amigos continuaban su descenso hacia el abismo, donde las sombras se deleitaban en la agonía de sus almas atormentadas. El grupo, atrapado en la maraña de pesadillas y secretos oscuros, llegó a un punto sin retorno. La ciudad olvidada se retorcía a su alrededor, una amalgama de sombras y susurros que se cerraban como un puño inexorable. La confianza entre los amigos se había deshilachado hasta convertirse en hilos frágiles de desesperación, mientras cada uno enfrentaba su propio abismo personal. Una noche, envueltos en una oscuridad palpable, se encontraron en el epicentro de la ciudad. El diario maldito, ahora un artefacto vivo de su tormento, emanaba una luz siniestra que pintaba sus rostros con una expresión demacrada. El viento, cargado con lamentos de almas atrapadas, los envolvía. Decidieron enfrentar el diario, la fuente de su perdición. Mientras lo abrían una vez más, el aire se cargó con una electricidad intensa. Las sombras se contorsionaron en una danza frenética, y el suelo tembló como si la ciudad misma protestara ante el intento de redención. A medida que leían las páginas finales, las visiones se volvían cada vez más caóticas. Imágenes del pasado, presente y futuro se entrelazaban en un torbellino de horror. De repente, las sombras cobraron forma y se materializaron frente a ellos. Eran sus propios espectros, versiones retorcidas de sí mismos, envueltos en una agonía eterna. El diario se cerró de golpe, y el silencio descendió sobre la ciudad. Pero no era un silencio calmado, era un silencio que resonaba con el eco de sus propios latidos acelerados y el susurro persistente de sus propias respiraciones entrecortadas. Los amigos se encontraron solos en la oscuridad, rodeados por las huellas de sus propias elecciones. La ciudad, una vez viva con sufrimiento, se desvanecía lentamente como un sueño perturbador. Pero las sombras persistían, como espectros atrapados en un limbo, y los amigos se dieron cuenta de que, aunque la ciudad olvidada desaparecía, sus demonios internos perdurarían. La última imagen que se grabó en sus retinas fue el resplandor apagado del diario maldito que yacía cerrado, pero no sellado. Las sombras, ahora libres, se disolvieron en la oscuridad, dejando a los amigos en una quietud desconcertante. Así concluyó la odisea en la ciudad olvidada, pero la historia de terror no se apagó con el último suspiro de la ciudad. Los amigos, marcados por las cicatrices indelebles de su encuentro con lo desconocido,
llevaban consigo el eco de aquella noche maldita. La realidad se volvía relativa, y la línea entre lo tangible y lo paranormal se volvía difusa, como un eco perpetuo que resonaría en los rincones más oscuros de sus almas atormentadas. Y así, queridos amigos, concluimos esta inmersión en el terror y el suspenso. Ha sido un viaje por los rincones más oscuros de la imaginación, una experiencia que nos ha llevado a desafiar lo desconocido y a enfrentarnos a nuestros propios temores. Si han disfrutado de este escalofriante recorrido, les animamos a que se sumerjan más profundamente en nuestro canal. Suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones y no se pierdan ni un solo escalofrío. No olviden darle like a los videos para apoyar este viaje continuo hacia lo tenebroso. Recuerden, en este rincón de la red, el misterio nunca descansa. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Que la oscuridad no los asuste demasiado, y que sus sueños estén libres de sombras inquietantes. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.